Bueno, por supuesto que también con toda la cobertura que va a seguir Maxi Montenegro en la tarde de hoy. Maxi, buenas tardes. Mariana, ¿cómo andan? Facundo, nos quedamos ahí con la tarde y seguimos la transmisión de A24. Gracias a los dos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Está Fabián Rubino ahí en Dolores. A ver, vamos con Fabián y ahora arrancamos bien el programa. Dale. Fabián. Maxi, ¿cómo te va? Buen día. Una jornada bastante larga y agitada aquí en Dolores. Comenzó con la presencia de Mauricio Macri, que se dividió en dos. Una presencia política y una judicial. La política fue el acto que mantuvo frente a la plaza, a la Intendencia, donde fue recibido por un puñado solamente de dirigentes del PRO. Básicamente no había dirigentes ni del radicalismo ni de la coalición cívica. El núcleo duro, encabezado por Lombardi, Grindetti, Patricia Bullrich, de los que me estoy acordando, fueron los que los acompañaron en un acto de neto tinte político y con muy poca gente, Maxi. Eso hay que remarcarlo. Quizás se esperaba más, uno venía con la expectativa de encontrar más gente y la verdad es que nos encontramos con muy poca gente para lo que era la presencia de Mauricio Macri en este lugar. Realizó el recorrido desde la plaza hasta los tribunales a pie en medio de un tumulto de lo que fue y ahora se encuentra frente al juez a quien él dijo que iba a hablar pero no iba a aceptar preguntas, y que iba a presentar un escrito. Bien, Fabián, volvemos ahí en cualquier momento, tenemos ahí el móvil abierto por lo que suceda a la salida ahí de Dolores de Mauricio Macri. Bueno, estamos arrancando con todo la tarde. Claramente, esta es una de las noticias del día. Después vamos a hablar también de economía, que hay muchas novedades. Sigue muy caliente todo el tema del dólar, la inflación y demás. A ver, denominador común de expresidentes. Actos de apoyo. Ahí en la primera citación en tribunales, Cristina en su momento, cuando tuvo que ir a declarar a Comodoro Pi por primera vez, con camión con acoplado y todo el despliegue y la cámpora detrás, Macri ahora en Dolores, y denuncia de persecución política. Poneme la imagen de Dolores o lo que hemos visto del acto de Macri, a ver si podemos mostrar el acto político de Macri previo a ingresar a tribunales. Algunos canales bien alineados con el kirchnerismo ponen algo que es cierto. Poca gente, o en términos de movilización, habría 500, 1000 personas acompañando. El propio Macri lo dijo como un poco excusándose con ese tema, que había habido más controles policiales en la ruta de lo normal y que eso podría haber disuadido que fuera la gente. Pero más allá de eso, acá hay algo mucho más grave y es intrascendente ese tema, porque no hay duda de que Macri, cuando cerró su campaña política en el 2019, cuando perdió la elección, en su peor momento juntaba miles de personas en los actos. Y lo mismo hacía y hace Cristina Fernández de Kirchner. Y seguramente Macri, si hiciera actos políticos y se subiera a la campaña, también juntaría miles de personas o decenas de miles de personas, lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner. No se mide por la cantidad de militantes que te van a apoyar. No me acuerdo, Cristina, cuando fue a Comodoro Pi, si había 3.000, 5.000 personas, estaba la cámpora, ¿no? Y algunos movimientos sociales, y el resto del peronismo se hizo el distraído, no la acompañó a tribunales allá por 2016. En este caso, insisto, es irrelevante si fue mucha o poca gente. Lo que es muy fuerte es el acto político que monta el presidente con sus más fieles, con Patricia Bullrich, con Humberto Schiavoni, con Fernando Andrés, Hernán Lombardi, es decir, el núcleo duro del PRO, más algunas figuras más. Y como dijo hoy el gobernador de Jujuy, que forma parte de Juntos por el Cambio, pareciera ser que en algunas cosas actúa en espejo con el kirchnerismo. El kirchnerismo
cuando a Cristina la citan, arma todo el discurso de la persecución política y lo sigue hasta hoy. El lawfare, la persecución de los jueces y demás. Obviando el hecho de que hay no 1 o 10 jueces, sino que hay muchos jueces que intervienen en las causas y en última instancia la Corte Suprema de Justicia. ¿Está saliendo Macri? A ver, ¿dónde está? Vamos al móvil, sí. ¿Estamos con el móvil en vivo? Sí. A ver, Maxi, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Aquí se va Mauricio Maxi. Aquí se va Mauricio Macri. Los autos de custodia. Salió en esta camioneta negra. El segundo vehículo es el que traslada a Mauricio Macri. La camioneta negra salió, se subió sobre el parante de la camioneta, saludó a la gente con el brazo en alto y de esta manera, pasadita la 1 de la tarde, se está retirando Mauricio Macri con la custodia policial, otra camioneta blanca y un auto, ahora sí va a enfilar directamente entonces hacia la ciudad de Buenos Aires. Se va Mauricio Macri de Dolores. Bien, Fabián, ahí estaba la imagen de Macri. Ahora Pablo Vinocur va a contar cómo se presentó ante el juez, qué dice el escrito que presentó y qué información hay efectivamente de la causa. A ver, para completar esta idea de que a la hora de enfrentar a la justicia los expresidentes actúan en espejo. Yo sé que cuando digo esto, el planteo básico de Macri, Patricia Bullrich, y lo dijeron ahí en el acto político, no somos lo mismo. Pero exactamente lo mismo dicen del otro lado. Cuando uno habla de estas cosas, el kirchnerismo más duro sale a decir, pero no te das cuenta que Cristina tiene el lawfare atrás, la persecución política, y que las causas de Macri, no particular esta que tiene que ver con espionaje, sino las causas económicas, correo, parques eólicos y demás, hablan de un Macri que saqueó la nación. Ese es el discurso en espejo de la militancia. Y de tanto Macri como Cristina. Hay una persecución política y claramente ese discurso cala hondo en sus militantes, en sus dirigentes más cercanos, los que dependen del propio Macri. Pero hay una diferencia sustancial respecto a Macri y a Cristina, más allá de que las diferencias reales en términos de causas judiciales la tendrán que definir los jueces. En primera instancia, en segunda instancia, en juicio oral, en Cámara de Casación, en Corte Suprema de Justicia, en todo un ordenamiento judicial en la Argentina que es difícil pensar como hacen Macri de un lado y Cristina del otro, diciendo que se puede alinear todo en una persecución política para meterlos presos. Está hablando Pablo Lanuse, el abogado de Mauricio Macri. A ver qué está diciendo. Esto es una demostración del apresuramiento y de la falta de templanza que la misma Cámara le remarcó ayer cuando rechazó nuestra recusación. El juez debió haber esperado a tener el relevamiento. Lo que pasa es que está tan apurado para celebrar la indagatoria, porque todos tenemos que saber que a ninguna persona se la puede procesar si no es indagado, porque todo esto es un show, tristemente es un show que se usa al dolor detrás de los héroes del Ara San Juan. No, perdón. Bueno, ahí se cortó el móvil y ya vamos a volver ahí a Dolores. A ver, para completar y vamos a analizar un poquito la cuestión. Insisto, el ordenamiento legal de la Argentina, tanto para Cristina, que está muy enojada, porque dice que no le alinearon las causas y las causas siguen avanzando, como ahora para Mauricio Macri, funciona. Hubo una Cámara Federal que rechazó la recusación de los abogados de Macri, pero al mismo tiempo advirtió al juez que guarde mesura y demás en los procedimientos y demás. Funciona. Y si no funciona con este juez, funcionará con la Cámara, y si no funciona con la Cámara, con las otras instancias judiciales. Me parece relevante destacar esto de que Macri no tuvo hoy alrededor, como no tuvo en su momento Cristina,
obviamente todos se alejaron de Cristina después de la derrota del 2015 y Cristina tuvo que armar hasta un partido propio por fuera del peronismo, Unidad Ciudadana. En este caso Macri se muestra con los más leales. Ahora, la diferencia respecto a Cristina es que Macri forma parte de una fuerza política, Juntos por el Cambio, que acaba de ganar la elección de manera muy contundente en la mayoría de los distritos del país, que tiene varios gobernadores, tiene muchísimos intendentes, está aspirando, si repite la elección de las PASO, a estar disputando la primera minoría en diputados y tener un peso fundamental en la Cámara de Senadores, y que sin duda tiene varios candidatos para el 2023, algunos que en las encuestas, como es el caso de Larreta, están mucho mejor posicionados que el propio Macri y que tienen grandes posibilidades en el 2023 de disputar una elección presidencial. ¿Qué significa esto? Que el espacio político que Macri integra y del cual fue presidente, hoy tiene un vigor y una vitalidad, ya sea porque el PRO se convirtió en un partido nacional, como por el radicalismo que se está renovando y que también tiene obviamente un alcance nacional muy potente, más la coalición cívica, que no depende de Macri. Es decir, que cuando Macri habla de la persecución política, claramente está hablando en defensa propia, pero no está hablando en defensa de un proyecto político, porque más allá de la suerte judicial de Macri, cualquiera fuera, está claro que el PRO hoy tiene un peso propio muy fuerte y está de hecho mucho mejor posicionado que el peronismo o el kirchnerismo de cara a esta elección del 14 de noviembre. En su momento, Cristina, cuando sale del gobierno, se quedó sola y el espacio que ella representaba, Unidad Ciudadana, dependía de ella. Y de hecho, eso es lo que también ha demostrado Cristina, la falta de poder renovar con dirigentes de peso a nivel nacional su espacio político para poder tener proyección. Pero insisto, ahora vamos a hablar un poquito del tema y vamos a escuchar distintas voces. Es muy llamativo cómo el presidente o el expresidente Macri hace este acto político en un despliegue antes de ir a declarar ante el juez por la causa de espionaje a los familiares de Lara San Juan, en un despliegue, como decía el gobernador Morales, prácticamente en espejo con el kirchnerismo y con el discurso de persecución política por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Ya está Luis Tonelli, ya está Pablo Vinocur, Claudio Slotnick. Pablo, ¿qué información tenés? Macri pasó rápido frente al juez, presentó un escrito, ¿qué hizo? Presentó un escrito y no más que eso, siempre defendiendo la misma línea de que se trata de una medida apresurada, de que él no tuvo que ver con estas maniobras en caso de que se puedan probar, y alineando la cuestión política, como decía recién Lanusse, alineando la cuestión política. ¿Por qué este apuro por citarlo indagatoria? Bueno, según lo que dicen en el entorno de Macri, la idea es que estaban apurados porque se presente indagatoria para poder procesarlo antes de las elecciones generales y de alguna manera dejar marcado como que Macri también es un expresidente que aparece procesado. Esto es la línea que bajan desde el entorno de Mauricio Macri, y cuando veíamos la foto, ¿no? Veíamos un entorno que claramente los que lo acompañaron acá son el entorno más íntimo de Mauricio Macri políticamente hablando, con el ala más radicalizada del PRO. Veíamos a Patricia Bullrich, a Schiavone, a Fernando Iglesias, a Waldo Wolf, y no así otros socios de la coalición de Juntos por el Cambio, como son la coalición cívica o el radicalismo. Lo vimos a Luis Naidenov, del radicalismo, quizás el único representante por lo menos que vimos ahí en escena, y tampoco estuvieron los otros dirigentes del PRO, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y otros. La excusa formal de esto, ¿cuál es? ¿Por qué no vinieron estos dirigentes? Bueno, trataron de que no hubiera candidatos expectantes en este acto de hoy. Es decir, que no estuviera ni Santilli, ni Vidal, ni otros candidatos del interior del país, como pueden ser Cornejo, los candidatos de Santa Fe, de Córdoba. La idea era
poder escindir lo que es este apoyo político con la campaña electoral. Por eso solamente se vio a dirigentes que están muy abajo, como Fernando Iglesias o Hernán Lombardi, que están en las listas, pero están un poco más abajo. Sí, sí hubo ayer un tuit de Horacio Rodríguez Larreta, otro de María Eugenia Vidal, con la foto que hicieron ayer con Macri, brindándole su apoyo, ¿no? Bueno, hubo mucho comentario. La foto estaba también con una pose en ceño adusto de los candidatos. Ahí lo tenés. Pero más allá de eso, bueno, le brindaron el apoyo, pero como vos decís, no quisieron participar del acto político del día de hoy. Sí, a ver, todos coinciden en que nunca estuvo planteado que participaran de este acto porque justamente no querían mezclar. Esto, por supuesto, es una excusa, estoy diciendo lo que dicen, no digo que no lo estoy diciendo yo. Esta foto que estamos viendo en pantalla la organizaron básicamente 3 personas. Fernando de Andrés, que fue secretario general de la presidencia durante la presidencia de Macri, y hoy es casi la mano derecha de Mauricio Macri. Jorge Macri, que es además de ser el primo de Macri, es el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, que se lo ve ahí también en la foto, y una tercera persona que es Hernán Lombardi. O sea, lo que sería el riñón más cercano, más chiquito del Macri expresidente. Ellos fueron los que levantaron el teléfono y generaron esta foto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la causa, porque en la causa ya están procesados Magdalani y Arribas. Ahora vamos a ver un poquito lo que se plantea en la causa, donde todo parece indicar que está comprobado que hubo espionaje. El tema es quién lo ordenó, porque están los informes de inteligencia, se estuvieron mostrando acá en la mañana, en todos los canales, los informes de inteligencia de la agencia de inteligencia, conducida en su momento por Arribas, el hombre designado por Macri, y Magdalani como segunda de la agencia de inteligencia, donde efectivamente hubo seguimientos a los familiares de Lara San Juan, ahí en los meses en los cuales todavía se estaba buscando dónde se había hundido el submarino. El tema es si Macri tuvo o no una responsabilidad directa en esas tareas de inteligencia que, recordemos, están prohibidas por la Ley de Seguridad Interior, que solo permite hacer inteligencia ante casos de peligro inminente o de amenaza a la seguridad nacional. Y claramente los familiares de Lara San Juan no eran ninguna amenaza a la seguridad nacional. Luis, ¿cómo estás viendo esto que está ocurriendo respecto al acto político, digo, de Macri? Un acto donde se presentó políticamente. A ver, tenés una información de último minuto. Sí, información de último momento, porque estábamos viendo en el móvil que estaba Lanuse, salió justo cuando se cortó, planteó. Lanuse, ha quedado en evidencia que el juez Baba nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. Es un acto bochornoso, no se podía continuar por un error del juzgado. Por lo tanto, la audiencia quedó suspendida. Se suspendió la indagatoria de Macri, se suspendió, dijo Lanuse, ahora estamos chequeando y viendo bien los detalles, pero se suspendió por un error formal del juez, según denuncia Pablo Lanuse, el abogado de Macri. Ahora en instantes lo ampliamos. Bien, bien, ampliemos ahora la información. Recordemos que siempre en todas las causas los defensores defienden al imputado y bueno, del otro lado está el juez y en este caso creo que los querellantes son los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Luis Tonelli. Bueno, aquí hay varios aspectos, ¿no? Por un lado está esta cuestión de, digamos, la justicia jugando un juego político. En un punto la justicia en ese sentido es independiente, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, tiene sus propios enemigos y sus propios amigos. Siempre vamos a encontrar un juez, digamos, de tu lado o en contra. Y en este caso, el juez de Dolores, bueno, aparentemente, dado el ritmo político en el que estamos sujetos, hubo ahí alguna intencionalidad. Por el otro lado, Macri se ha transformado en una especie de jarrón chino, ¿no? Digo, para la coalición. Para Juntos por el Cambio, Macri, como bien dijiste vos, Maxi, es alguien que no es el líder de Juntos por el Cambio. Y por lo tanto, y ahí es fundamentalmente, me parece, que hay un choque entre dos formas de hacer política. Por un lado está esta cuestión personalista e ideológica, que corresponde tanto a Cristina como a Mauricio Macri, ¿no? Y después está un centrismo, que me parece que eso está expresado por la otra terminal de Juntos por el Cambio, que es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Y que es, de alguna manera, el que se plantea como el sucesor del liderazgo de ese espacio. También hay otros
políticos en Juntos por el Cambio, Martín Lustó, Manes, digamos, Santilli, Vidal. Hay toda una segunda línea que me parece que también obedece a esta idea de centrismo. La equivocación me parece que está dada en términos de centrismo o moderación. Uno puede ser centrista en términos ideológicos, pero puede ser un opositor fuerte. Acá me parece que se ha confundido ideología con halcones y centrismo con moderación. La Argentina es un país centrista, no es un país moderado, es un país centrista, ¿no? Es un país que cada uno de un lado y del otro quiere oposición fuerte o gobierno fuerte. La confusión me parece que está fundamentalmente dada por el estilo de Horacio Rodríguez Larreta, es confundir centrismo con moderación. Entonces ahí surgen los halcones y dicen, bueno, con esta oposición realmente no tenemos expectativa de ser una gran fuerza que hegemonice. Pero sin embargo, esta posición central es la que está dominando la Argentina, me parece, y estamos viviendo los últimos momentos de la grieta que tan mal le ha hecho el país, ¿no? Es una grieta que ha impedido el debate, el consenso y realmente hacer una política sobre las cosas concretas. Y por eso estamos siguiendo mapuches y qué sé yo. Yo decía, Luis, acá hay una cuestión que obviamente excede a Macri. Macri puede obviamente hablar de su persona, digamos, lo que él puede sentir que es una persecución política, pero claramente uno dice, ¿qué tipo de influencia puede tener esto en una elección? Y es difícil pensar que pueda tener una influencia relevante desde el punto de vista político después de lo que ha sido el último resultado electoral. Pero más allá de eso, ¿vos ves que Juntos por el Cambio hoy depende de qué pasa con Macri, si a Macri lo procesan en esta instancia o no, lo que fuera? ¿O está mostrando, claro, la diferencia entre Cristina y Juntos por el Cambio es que estando en la oposición, bueno, Juntos por el Cambio en su primera elección legislativa tiene un triunfo muy categórico. Totalmente, no lo puede dejar solo a Macri. Muy categórico. No. Ahora, Cristina en su primera elección legislativa, estando en la oposición, perdió la elección. Es decir, que se sentía rodeada verdaderamente. Ahora, uno no puede decir que los jueces van a frenar un proceso electoral de castigo al actual oficialismo o de eventualmente dejar posicionada a la oposición para el 2023. No, es obvio, es obvio. Yo creo que, a ver, el problema es que hoy Macri, al no ser necesario, ¿viste? Pero la necesidad también de acompañar, por una cuestión de delicadeza política, Juntos por el Cambio tiene que acompañar esto. Sin embargo, fíjate, estaban solamente los halcones al lado de él. Si me dejás ser cruel, a mí me hace acordar el acto de Chacho Álvarez, después de renunciar. Esa convocatoria donde abrió la ventana y no había nadie, ¿no? Me hace acordar a un líder que ya perdió fuerza, que ya perdió energía, que lo agarró la kriptonita, ¿no es cierto? Que es un estilo que está, me parece, quedando viejo, gracias a Dios, ¿no? Ese estilo de la confrontación, de la ideologización, pero por el otro lado, Juntos por el Cambio no puede, digamos, hacerse ajeno a quien fue, bueno, su presidente, ¿no? Así que en digamos, en esa sintonía fina, me parece que está este mini acto, ¿no es cierto? Y por el otro lado, bueno, todo se prepara para las elecciones, ¿no? Y me parece que ahí esto va a quedar como un detalle, ¿no? Porque Macri realmente, lo que le pase o no a Macri en este proceso no va a alterar el resultado de las elecciones. Decía que está pasando en el mercado cambiario en este momento. Claudio, por favor. Bueno, un dólar blue que está en 197,50. Digamos, está en niveles parecidos a los del cierre de ayer. Había tocado en algún momento de la mañana 198, bueno, se contrajo un poquito. Donde está así muy caliente es en el dólar libre, ese contado con liqui, que nosotros acá contamos siempre, que es un mercado legal, no informal, no marginal, donde se dolarizan fondos de inversión y empresas. Allí está entre 202 y hasta 207 pesos. La dolarización, digamos, de acuerdo a qué bono o qué acción argentina con cotización en Nueva York se hace justamente la operación de dolarización, se está pagando hasta 207 pesos, lo cual da cuenta justamente de un momento donde el mercado cambiario y la dinámica dolarizadora se exacerba cerca de las elecciones y un mercado paralelo que está
en 197,50 después de haber tocado 198 pesos, y un Banco Central, Maxi, que todas las tardes vuelve a intervenir de acuerdo a las distintas consultoras que miden justamente cómo va esa venta en el llamado contado con liqui intervenido, entre 10 a hasta 15, 17 millones de dólares todos los días el Banco Central vendiendo dólares por ahí. Sí, tenemos información para ampliar. Suspendida entonces la indagatoria de Mauricio Macri, confirmado esto por fuentes judiciales. ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué se suspendió? Porque la justicia no cumplió el procedimiento, dicen, de relevar a Macri del deber de guardar secretos sobre temas de inteligencia. O sea, una cuestión formal que le permite a Macri ganar tiempo, poder fijar una nueva fecha de declaración indagatoria donde sí se cumple este procedimiento judicial y administrativo y ahí sí él pueda declarar. De esa manera Macri estaría zafando un poco de esto que habíamos hablado. Yo digo, a ver, más allá de esto, más allá de los formalismos, ¿no? Y de ahora vamos a hablar con un familiar. Por eso te digo, se estaría de Lara salvando San Juan, Macri donde de se han ser presentado procesado antes de las elecciones. Tanto Magdalani Eso es importante. como Arriba se han presentado una serie de, en lo que se llama en la jerga judicial, de recursos para postergar el proceso. Me parece que es importante que esto se resuelva y que se esclarezca en algún momento y se vea cuáles son las responsabilidades, y creo que la responsabilidad de Macri no está probada, digamos. Así como está probado el espionaje, no está probada las responsabilidades, pero es importante que se esclarezca esto, más allá de poner efectivamente recursos para postergar y demás, y más allá de los tiempos electorales, ¿no? Por eso, insisto con esto. Hay un espejo en la presentación de que hay una persecución política. Y hay un problema con los expresidentes. Los expresidentes, más allá de sus proyectos políticos, tienen una preocupación enorme sobre su futuro personal. Y no va a pasar con Macri con esta causa solamente, sino con otras que tiene, a su vez las causas que tiene Cristina. Esto enoja mucho a su militancia, que le dan cheques en blanco a Cristina de un lado y a Macri del otro. A la sociedad en general no le es relevante. Por eso los que arman políticamente con caudal propio se alejaron en su momento de Cristina. Muy claro. Y Cristina estuvo solita haciendo su acto político en Comodoro Pi, con la cámpora, obviamente con los propios, con los que Cristina podía bendecir después, Kicillof era uno, pero no mucho más de eso. La mayoría de los intendentes, los gobernadores, todos la dejaron sola. En el caso de Macri, bueno, pasa más o menos lo mismo, salvo por una persona, que es Cristian Ritondo, que está ahora en comunicación. Ritondo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Maxi? Estoy con Ritondo nuevamente desde Dolores. Acaba de terminar, como te decíamos recién, la indagatoria a Mauricio Macri, que no fue indagatoria, sino que fue una postergación, se suspendió la audiencia. Hola, sí, aparentemente va a tener que volver a declarar, o la Cámara definirá cuál es el destino de la causa y si tiene que volver a declarar el expresidente Mauricio Macri. Ahora sí te está escuchando, Maxi. ¿Qué tal, Ritondo? ¿Cómo estás? Cristian, tenés... Muy amable, Hola, Maxi. Muy amable. A ver, yo decía, no tenías puesto el de auricular antes, pero lo que digo es un poco lo que planteó hoy Gerardo Morales, que dijo que en algunas cosas parecen actuar en espejo. Macri hoy con Cristina en su momento, ¿no? Donde fue su primera citación con la hinchada a Comodoro Pi y denunció una persecución política. Yo decía, hoy estaban al lado de Macri, como le pasó a Cristina, no estaban los que tienen caudal político propio, que están aspirando al 2023, estaban los propios. Dije, salvo uno, que en este caso vendrías a ser vos, ¿Me tenés? que sos un dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires y que estás en todo el armado de la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Explícame por qué esto se diferencia de Cristina denunciando persecución política y llevando la hinchada a las puertas de un tribunal. Básicamente el acto no fue en la puerta del tribunal, cuando habló Mauricio fue en la puerta del municipio, con un intendente que acompaña. Yo sentí la necesidad de acompañar a Mauricio Macri en este momento, que estamos en el medio de una campaña electoral.
citado sin tener los elementos, pero más allá de que todas las cosas estas hay que discutirlas en la justicia, porque digo, nosotros somos los que creemos en la institucionalidad y creemos en la justicia en la Argentina, digo, con todos sus defectos, con todos sus errores, pero también entendemos que en la oportunidad en la que he citado, los elementos que he citado, no es lo suficiente. Y me parece que así como alguien que fue fundador de nuestro espacio político, y desde el 2013 en adelante construyó una fuerza política que llegó al gobierno del 2015 en la provincia de Buenos Aires, continúa en la ciudad y en lo nacional, me parece que había que acompañarnos en este momento, que era un mal momento para una persona. Sin agredir periodistas, sin agredir a nadie, con todas las diferencias y características que lo pueden decir quienes les tocó cubrir esto, que tenemos con cualquier tipo de presión. Sin agredir el juzgado, sin tirar nada a ningún lado. O sea, con un acompañamiento sincero de quienes creemos esto. Digo, y tanto Horacio como María Eugenia, como Diego, el día de ayer fueron, le dieron su apoyo y ratificaron el apoyo a Mauricio Macri en creerle, como lo ha dicho María Eugenia después en distintos programas, y el propio Diego Santilli, con el cual compartí un acto ayer anoche en Pilar, y poder darle apoyo. Y yo sentí que hoy podía venir acá y vine con una cantidad de diputados de nuestro bloque, con más de 30 diputados, que decidimos acompañarlo. ¿Por qué no estaban hoy Santilli, Vidal, Larreta? Porque yo creo que la foto de ayer tal vez era más importante inclusive que la foto de hoy, donde intendentes importantes, Jorge Macri, Néstor Grindete, Julio Garro, nuestro intendente de 3 de febrero, Guillermo Montenegro, los intendentes del PRO de casi toda la provincia vinieron a acompañar, y estaba la presidenta del partido, el presidente del partido provincial, legisladores provinciales. La verdad que yo sé que muchas caras no son conocidas para algunos, pero digo, están la mayoría de los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio y acá acompañando al presidente. ¿Vos crees? Me parece que ayer la foto tuvo todo un simbolismo y fue muy fuerte en la foto donde tanto acompañaron a Mauricio, María Eugenia, Horacio y Diego. ¿Vos crees Y que la hay propia en la Graciela Argentina, vos crees que hay en la Argentina de hoy persecución política a través de los jueces? Te lo pregunto porque eso es lo que dice la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que uno tiene que tener el juez tiene que tener la fortaleza para citar a quien tenga que citar, y quien está en la vida política tiene que saber que tiene que rendir cuenta más que nadie. Digo, sin fuero, con fuero. Digo, uno, una vez que es citado, tiene que tener las herramientas legales, lógicas, la defensa, todo ese derecho, pero sabe que uno tiene que presentarse y ser más claro que ninguno. Ese es el ejemplo que le pide la sociedad a quienes somos dirigentes políticos. Me parece que estar expuesto significa también esa posibilidad. Que hay persecuciones y a veces hay cosas que uno no entiende, como dictamina la justicia, o elementos. Yo cuando leo la causa del Correo, en el momento que estamos, no digo para atrás, pero digo ahora, donde quien debe dice cuánto es y vamos a pagar y no acepta que le paguen para mandar a la quiebra, creo que por lo menos desde ahí hay algunos elementos que no corresponden a lo que puede pasar con cualquier ciudadano. Pero vos como parte importante del sistema institucional de la Argentina, ¿no? Sos presidente de un bloque de diputados importante y demás. ¿Vos considerás que la justicia en la Argentina si hay persecución, es confiable, si hay digamos, se puede confiar en la justicia, digamos, porque, claro, Cristina dice hay persecución, Macri dice hay persecución. Si ellos denuncian que la justicia los persigue, imagínate que queda para un ciudadano común. ¿Vos crees que se puede confiar en la justicia? Te hablo, hay no sé cuántos jueces en primera instancia, Cámara, y después está la Corte Suprema que resuelve los casos más importantes. La mayoría de los jueces y fiscales de la República Argentina trabajan muchísimo para que puedan impartir justicia. Trabajan de sobremanera, están sobrecargados. Puede haber jueces que sean malos, y sí, la verdad que en cualquier institución donde hay mucha gente, hay jueces que son malos, son permeables. Digo, vimos casos de jueces corruptos con el narcotráfico, corruptos con bandas de delincuentes, con el juego. Digo, la verdad que lo vi también cuando me tocó ser ministro. Ahora, la verdad que en la globalidad de la justicia creo, si no, no habría destino de país. En este caso en particular, en esta causa, no sé si has visto el expediente, digamos, donde están procesados el ex jefe de la Central de Inteligencia, de la AFI, y su segunda, Magdalani, por tareas de inteligencia a los familiares de Lara San Juan. ¿Vos crees que eso fue un procesamiento que es incorrecto? Digamos, ¿crees que está aprobado
la tarea de inteligencia sobre familiares de Lara San Juan? No. Yo le tengo que decir la verdad, no. Es más, acá hay familiares de Lara que están con nosotros que vinieron de Mar del Plata. No, no está comprobado. Yo hay cosas que mucho, Maxi, no puedo extenderme porque yo soy miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la AFI, digamos, y estos elementos fueron denunciados y son papeles que nosotros vimos. Entonces hay cosas hasta que cierre la comisión y la bicameral se expida y se pueda hacer pública, no lo puedo contar. Pero la verdad que no hay nada que involucre al expresidente Mauricio Macri. No, está bien, pero por eso, yo no te pregunté por el expresidente, después si tiene una responsabilidad o no. Te pregunté respecto a si había, porque han aparecido, digamos, documentos de inteligencia donde se ve el típico seguimiento de organismos de seguridad a familiares. Públicos. Ahora, no hay ningún lugar donde esté el mandato para que lo hagan. Quienes lo hicieron son responsables. La verdad que son fotos comunes, porque digo, ese tipo de fotos que se vieron, que ustedes publicaron más, puede ser foto que uno es tomada de una marcha, de una cámara, de cualquiera de ustedes. O sea, no había que hacer inteligencia si uno quería ver ese tipo de cosas. No se ha encontrado elementos personales de las personas en las computadoras. Con lo cual, yo lo que estoy diciendo es, hay que tener cuidado porque muchas veces quienes quieren transmitir el estado de las cosas, de las marchas y demás, puede ser una cosa y otra cosa es hacer inteligencia, que es algo mucho más profundo. Te hago la última. En María Eugenia Vidal, Larreta, Santilli, creo que vos también estaban en otra causa, digamos, donde habían aparecido también seguimientos a ustedes cuando eran funcionarios de organismos de inteligencia. Esa causa también, que no tiene que ver con esta, también había organismos de inteligencia en el gobierno de ustedes que lo seguían, que le sacaban fotos y demás. Mirá, yo creo que, y lo dije, está el dictamen mío, es cuantapropismo. Yo no creo, a ver, lo voy a decir personalmente, yo soy amigo de Silvia Magdalani hace muchísimo tiempo. Silvia no necesita para averiguar cosas de mí, somos amigos. Por supuesto, al señor Cinco lo conocía mucho menos, pero digo, con Silvia, yo le he preguntado a cada una de las personas que vino si ellos habían tenido alguna orden por parte de Silvia Magdalani o del presidente de la Nación. Absolutamente todos los que después quedaron imputados en la causa me lo negaron. Dijeron que no. Es decir, yo creo que sí se politiza. Lo que plantean politizar. ustedes ahí en ese caso, en esa causa, vos, Larreta, Vidal, Santilli son víctimas, lo que plantean es que había un descontrol en el área de inteligencia. Pero no ven que haya una responsabilidad directa de arriba, Magdalani o el propio presidente Macri. Sin duda, y más allá de que cuando quisieron poner la base en la provincia era para la lucha al narcotráfico, también fue un error. Y yo fui a decírselo, y en el 2017 se levantaron las bases, porque no estaban colaborando, no estaban funcionando bien y no entendía para qué estaban. Bien, Cristian Ritondo, gracias, muy amable como siempre. No, muchas gracias a ustedes, Maxi. Y te debo la visita en el piso. Bueno, sí, ya vamos a hablar un poquito más acá en el piso. Ahí estaba el diputado de Juntos por el Cambio. Dos discursos muy diferentes, ¿no? O sea, el discurso de Macri de persecución y el discurso de Ritondo, que es un discurso, digamos, institucional. Y es una contradicción la que está sufriendo, viste, el Juntos por el Cambio. Porque si aboga por las instituciones, aboga por el respeto a lo que es el armado institucional argentino, no puede estar denunciando, digamos, de la misma manera que está denunciando Cristina Fernández, ¿no? Está bien. Sí, ahora después vamos a volver sobre ese tema. Está Valeria Carreras, que es abogada de familiares de los tripulantes del Lara San Juan. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, esperé un ratito, pero sí, dale, pregúntame. Bueno, básicamente, ¿cuál es su reflexión de lo que ha pasado en el día de hoy? ¿Y qué información tiene de lo que sucedió ahí cuando estuvo el expresidente Macri frente al juez por la causa de espionaje a familiares del Lara San Juan? De esta suspensión lo único que sé es lo que declaró Lanusse. Lanusse dijo que no tenía el relevamiento de secreto que impone la ley 25250, pero yo discrepo totalmente con Lanusse por lo siguiente. Si yo tengo un cliente que está en su acto procesal, pero por excelencia, que es la indagatoria, yo le digo, habla de lo que quieras, decí lo que quieras, porque justamente el imputado es el que puede incluso mentir. Mirá lo que te digo, mirá si no va a poder sobrepasar el secreto de la ley de inteligencia. Pero, además, el juez podría haberlo relevado, como en las otras actas de
indagatoria de Magdalani, de Arribas, etcétera, en donde él releva del secreto previsto en la ley de inteligencia. El juez, en el acto de la indagatoria, es el dueño de la situación. Y les voy a dar a la audiencia un ejemplo más común que esto de la ley de inteligencia. Cuando vos pedís información bancaria, el que te releva del secreto bancario es el juez que instruye en la causa. Así que esto, hasta que no lo lea Maxi, yo lo tomo con pinzas, porque de todo lo que dijeron, todo tenía solución. ¿Qué es lo que ustedes consideran que está probado en este expediente? ¿Hola? Sí, ahí se desconectó la cámara, pero la estamos escuchando. A ver si puede conectar la cámara. Tenemos... No, me entró un llamado, perdón. Sí. Tenemos está probado cómo se inició esta causa. Se inició con la prueba. ¿Con qué prueba? Con todo el espionaje ilegal que se hizo sobre los familiares. ¿Y dónde estaba esa prueba? En 3 discos que sobrevivieron a la incineración total de todos los archivos, de todas las tareas realizadas por la AFI Mar del Plata durante el macrismo. Pero además de eso, tenemos los antecedentes. Nosotros, como querella mayoritaria, el 25 de abril del 2018 denunciamos la pinchadura de teléfonos, intromisión en redes sociales e intromisión en mail. El 26 de abril del 2018 nos presentamos para pedir que se investigue el motivo por el cual se habían dado de baja la totalidad de los 44 celulares particulares de la tripulación, perdiendo todos los archivos y todo el historial que tenían las señoras y perdiendo las líneas. Además de eso, nos presentamos en septiembre del 2018 para acreditar que se estaban intentando meter en el mail de uno de los tripulantes fallecidos, pero que la esposa seguía usando su mail como un recordatorio, porque se aferraban de todo lo que les recordara a ellos, y los lugares de donde lo hacían era desde Estados Unidos. Porque te lo informa el sistema, ¿no? Intentan un ingreso desde tal IP. Todo eso fue archivado por la justicia cómplice de Comodoro Pi, el gran Padel, y por eso nos presentamos ante el juez Villena en su momento, de Lomas de Zamora, cuando nos enteramos que había empezado con la investigación de espionaje ilegal de los, ¿cómo era? Gran Bros, no me acuerdo cómo era el nombre del chat de los espías. Ahí nos presentamos para que verifique si alguno de los teléfonos y alguna de las señoras que represento en la querella mayoritaria había sido espiada, porque se hablaba de una lista de 400 personas. Bueno, ahí no estaban. Pero después quiso el azar, por suerte, que se encuentren estos 3 discos en donde está absolutamente constatado que se trata de espionaje ilegal. No es una avanzada presidencial, no es adelantarle la seguridad con la Casa Militar, no es nada de todo eso que anda circulando. Y otra cosa, quiero dejar sentado que mi respuesta recién a vos fue en base a los dichos de el colérico doctor defensor Lanuse. ¿Por qué creen que la AFI espiaba? ¿Hay alguna hipótesis de por qué la AFI, la Agencia de Inteligencia en la filial Mar del Plata, espiaba a los familiares de Lara San Juan? No te circunscribas solo a Mar del Plata. Mar del Plata y donde fuera que nos desplazáramos, ojo, a mí me pasó con el juez Baba discutir por escrito, ¿no? Con presentaciones, porque lo que le pedíamos era que se corra de Mar del Plata y que verifique los videos que tenemos, los chats que nos mandaban a todos, y me tengo que incluir lamentablemente porque fui una víctima de esto, pero no, dijo que solamente se quería circunscribir a lo efectivamente que tenía en mano, que era lo rescatado de AFI. Que eso lo iba a dejar para otro momento. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron porque el tema de Lara San Juan, a diferencia de lo que publicaron los medios hegemónicos durante casi 3 años, no fue un naufragio, no fue una tormenta perfecta, no fue lo que le debía suceder a todo marino preparado y entrenado para morir. No, en absoluto. Fueron 44 muertes evitables. Fue una cadena de ocultamientos, de encubrimiento, de mentiras, que también lo ves plasmado en el libro del presidente Mauricio Macri, en la página 167, para el que dude, donde dice, primer tiempo, ¿no? Donde dice, cuando sucedió lo del San Juan,
tuvimos que hacer un gran esfuerzo para mantener la esperanza de los familiares, aún conociendo la tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué les tuvo que mantener la esperanza? ¿Cómo mantenés la esperanza? Mintiendo, mandando brujas a bordo para buscar, a bordo de corbetas de la Armada. Todo eso vivieron las representadas que tengo y el resto de familias. Realmente, cuando esta historia logremos develarla, logremos probar todo, va a quedar como uno de los peores capítulos de la historia argentina. Pero bueno, ahora tenemos que ver... Le hace una última pregunta a Pablo Vinocur. A ver. Valeria, ¿cómo estás? Lo que dicen en el entorno de Macri, más allá de la cuestión de cómo la AFI operó en esta situación y en este espionaje, es que aún si existiera y si eso fuera aprobado, que Macri no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué vos decís o por qué plantean ustedes que Macri sí es responsable? Claro, es lo que decía recién Ritondo, digamos, ¿no? Que hablaban que había un descontrol o cuentapropismo, pequeñas pymes de inteligencia. Por eso, para que puedas contar cuál sería la intervención de Macri en esto, ¿no? Permitime que te contesto. Como si fuera divino, el expresidente Mauricio Macri, en ese librito que hizo, Primer Tiempo, dedica medio capítulo a cómo iba a ser muy difícil para él demostrar que no hizo espionaje en el caso de que alguien se lo dijera. Vos fíjate el libro, qué interesante que es. Él dice, porque si lo hubo en mi gobierno, tal vez fueron cuentapropistas, es decir, un tipo anticipado, el expresidente. El mismo argumento que tiene Ritondo. Y otra cosa, si fueran cuentapropistas, ¿por qué él no se preguntó cuando Magdalani le daba los informes? Ojo, lo dijo Magdalani. Y si no, ¿cómo puede ser que este hombre tenga la bola de cristal, así como se adelantó en el libro, también se adelantó en la reunión con familiares, a uno de los pedidos de un petitorio que él tuvo 3 días antes, con nombre y apellido de qué mujeres le iban a pedir? Él se adelantó porque estaba apurado, levanta la mano derecha, abre una carpeta colorada y les dice, acá tengo el proyecto de ley de dar una recompensa para todo aquel que ubique a Lara San Juan. Las señoras dijeron, uy, nosotros íbamos a pedir lo mismo. ¿Qué dijo Magdalani exactamente en el expediente? ¿No? Magdalani, recordemos, era la número 2 de la AFI, pero una exfuncionaria... Muy ligada a los organismos de inteligencia, antes incluso. A los organismos de inteligencia porque creo que tenía muy buena relación con Francisco Paco Larger, que era el anterior jefe de inteligencia en el gobierno de Cristina. Sí, y siempre fue el nexo, ¿no? Y forma parte, digamos, de una funcionaria que tiene vínculos transversales, ¿Querés digamos, te cuento? ¿no? Del peronismo, del macrismo, yendo y viniendo. Distinto es el tema... No, te explico. No, para nada. Si querés lo llevamos para el lado de Cristina, yo no tengo problema. Pero habría que probarlo. ¿Sabés qué era Magdalani? Integraba la Comisión de Fiscalización de Servicios de Inteligencia de la Cámara de Diputados. Ese es un cargo muy importante que la vincula y que fue justamente el argumento por el cual la nombraron. Sí. Pero aparte, Magdalani cumplió el mismo rol durante el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. ¿Sí? Siempre fue del riñón de Juntos por el Cambio y de Cambiemos. Pero más allá de esto, yo no te puedo revelar la totalidad de lo que dijo, pero sí dijo que sí, era verdad, que se hacía esta tarea, que se encomendaba esta tarea y que se le ponía ella en persona anoticiándolo al presidente, porque era una manera de, escuchar, adelantarle los temas que le iban a decir. Como defensa, pésima. ¿Por qué? Porque si yo te tengo que adelantar qué te van a pedir, te diría, mira, te van a pedir búsqueda, te van a pedir apoyo y contención y te van a pedir una recompensa. ¿Sí? Te hubiera dicho así. No te hubiera dicho qué mamá de qué tripulante, ni me hubiera puesto a ver las redes sociales, mucho menos hubiese metido un infiltrado para poder tomar nota de lo que decían y tampoco no puede justificar con esa tontería 6 meses continuos de espionaje ilegal perpetrado por 13 agentes. Te voy a decir un hecho, de cada uno de los reportes, son 3 agentes los que reportan, uno desde dentro, uno desde fuera y otro que hacía el relevamiento fotográfico. Hago así porque uno tenía un dron. Así que no es una tarea de improvisados, no es una tarea que desconociera, y hay una cuestión que se llama la teoría objetiva, que es la responsabilidad del presidente
por ser la cabeza del Estado. Otro elemento que te doy, tenía conocimiento de lo que sucedía. ¿Por qué? Porque si vos comparas las fechas de los reportes de estos individuos que se metieron en la intimidad del dolor de estas mujeres, por órdenes, por supuesto, entonces vas a compararlo con el ingreso, la totalidad de 59 ingresos que tuvo Gustavo Arribas a la residencia de Olivos, y ahí te vas a dar cuenta que más o menos coincidían, como si yo te dijera, capaz que fue el valijero, capaz que fue el cadete, pero de lo que estamos seguros es que no puede ignorarse esto por dos motivos. Uno, el negro Arribas, como dice Mauricio Macri en su libro... Es un hombre, hombre de máxima confianza de Macri, digamos, que está fuera del armado político del PRO. Es alguien que estaba en el negocio del fútbol. Y es interesante de jugadores por de fútbol, qué lo eligió, ¿no? Macri lo trae porque dice, es mi hombre de máxima confianza. Y algo más dice. El negro dijo algo más. Dijo, el negro es mi amigo, el de máxima confianza, pero además el negro se las sabe todas. Eso es algo importante y está escrito por el expresidente. Pero ¿sabés qué, Maxi, y al equipo le hablo también? En este caso no se puede decir que lo desconocía, porque estaba muy acostumbrado el expresidente a esto. Hay una causa que es casi un clon de esta, que es con la que él asume procesado. El 5 de mayo del 2010, Macri brinda una indagatoria ante Ollarvide y cuenta cómo él no podía saberlo porque el Estado es tan grande y el submarino tan chico. No dijo eso. Dijo el Estado es tan grande y entonces enumeró la totalidad de agentes del gobierno de la ciudad. Y que pero perdón. Finalmente se probó. Pero perdón, Carreras, pero esa causa con la cual Macri asume procesado, ¿finalmente no dicta el sobreseimiento? ¿Quién fue, el juez Rafeca o Casanelo? Rafecas. Bueno, el juez Rafeca, pero dicta el sobreseimiento de esa causa. El 29 de diciembre de 2015 dicta el procesamiento. Pero ¿usted considera que el doctor Rafeca no es alguien, digamos, que uno pueda decir es un juez que tiene prestigio, reputación y demás? Para mí no tienen prestigio ninguno. Ninguno. Ah, bueno. En Comodoro Pi, ninguno. Está bien. Me hago cargo. No, está bien, le digo porque era el candidato del presidente Alberto Fernández a ser procurador general de la Nación. Yo no soy Alberto Fernández. No, ya sé, pero y era un candidato que en general todas las fuerzas políticas consideraban, incluso organismos de derechos humanos, porque ha tenido un trabajo muy importante con organismos de derechos humanos, consideran que es un juez respetable. Pero vos me pediste mi opinión. Sí, por supuesto. Rafecas, junto a Policita, fue el que mandó a archivar la causa de espionaje. Y el que no citó a Aguad, cuando Aguad también denunció detrás mío, porque estaban detrás de cada uno de nuestros movimientos, denunció lo mismo. No lo llamó diciendo, ¿cómo usted, miembro del gobierno, está denunciando espionaje ilegal? Ese mismo. Yo no confío en ninguno de los jueces de Comodoro Pi. No, pero está bien, usted conoce el entramado de Comodoro Pi, nosotros, qué sé yo, a veces sacamos también a otros abogados, al doctor Gil Domínguez y demás, respecto también a los jueces, para darnos un poquito una brújula de lo que pasa. Lo que sucede en la Argentina, y es un poco lo que planteábamos al inicio del programa, es que acá tenemos dos expresidentes que dicen que tienen persecución política y que la justicia actúa para perseguirlos. Uno es la expresidenta y otro es el expresidente. Y la verdad que es desconcertante porque puede haber jueces malos, pésimos, digitados políticamente, pero la pregunta es si uno confía o no en este sistema judicial, digamos, que tiene Cámara de Apelaciones, tribunales orales, casación y Corte Suprema de Justicia. Eso es la ley y vos tenés pasos y recursos. Es decir, coincide, en lo que yo no confío, ¿sabés? Coincide con la expresidenta y con el expresidente, digamos, que la justicia arma persecuciones políticas. Permitime que conteste por mí misma, no por terceros. Yo en lo que no confío es en un poder judicial que ha sobrevivido desde 1930 a todos los golpes de Estado, a todos los golpes y estado de sitio. Se ha cerrado el Congreso, se ha invadido el Poder Ejecutivo, se nos han quitado derechos constitucionales y sin embargo tenés al Poder Judicial siempre intocable. Yo no confío en el Poder Judicial que se autoelige presidente de la Corte Suprema. Yo no confío en un Poder Judicial que no paga ganancias. Porque se creen distintos, superiores. Yo no confío en un juez que no lo puedo remover
porque están a perpetuidad. Bien. Eso digo yo. Valeria Carrera es una abogada de barrio. No, está bien, está bien. No, y aparte, bueno, en este expediente en particular es como lo habíamos llamado, digamos, para conocer un poquito la opinión y la información que tenía respecto al expediente. Simplemente para cerrar, usted dice que el vínculo entre ese espionaje que está probado a familiares de Lara San Juan y el expresidente Macri son los informes que el propio Arribas le habría llevado a Macri en esas oportunidades que eran coincidentes con la fecha de los informes. Entre otros indicios serios y conducentes, pero vos no te olvides que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario por sentencia firme y debido proceso. Y como yo soy de las que respeta el debido proceso, todavía no puedo decir que es culpable de eso, pero sí que los indicios me dicen el único beneficiario que usufructó esa información fue Mauricio Macri cuando era presidente. Bien. Doctora Valeria Carreras, gracias, muy amable. No, por favor, hasta luego. Ahí estaba la abogada y familiar de una víctima de Lara San Juan. Un dato político de color, simplemente, cuando terminó la indagatoria fallida de Mauricio Macri, todos los dirigentes que lo acompañaban a Macri se fueron hasta la localidad de Tordillo, a una parrilla rutera, están almorzando en este momento, en la mesa de Macri están, entre otros, Pablo Beluto, está Guillermo Dietrich, está Fernando de Andrés, Patricia Bullrich, y también están en la zona Waldo Wolf, Fernando Iglesias, básicamente un almuerzo de camaradería ahí en la localidad de Tordillo. Bien, a ver, vamos a hablar un poquito de economía y lo que está pasando. Yo vamos a hablar con Héctor Torres, que está en Bruselas, siempre me confundo. Héctor, gracias por atendernos, como siempre, ex representante de la Argentina ante el Fondo Monetario. ¿Estás en Bruselas? No, estoy en Ginebra. Estás en Ginebra, siempre me confundo. No le pego, bueno. Estás en Ginebra. Quiero mostrar esto brevemente, un poquito de lo que está pasando, y te quiero preguntar algo, porque creo que hay una cuenta regresiva, ¿no? Está corriendo el reloj de la negociación de la Argentina con el FMI. Quiero mostrar dos variables que hay que seguir en las próximas semanas, como hay que seguir siempre cuando tenés un episodio de ampliación de brecha y corrida bancaria. Una, lo que está pasando con los depósitos en pesos, que son el combustible para la brecha cambiaria y para el dólar. Uno dice, bueno, ¿dónde van a salir los dólares? Del jubilado, porque le das un bonito de 6.000 pesos, que todavía el gobierno no se lo dio ahora en la campaña. Está el anuncio del plan platita, pero no está. Y bueno, algo se puede filtrar ahí, pero el problema es los agentes económicos que tienen ahorros en pesos, ya sean plazos fijos o bonos de la deuda pública en pesos, y efectivamente la posibilidad de convertir esos pesos en dólares. Es decir, los que tienen excedentes en pesos en la economía argentina, que cuando ven que hay todo tipo de desequilibrio en la economía, hay cada vez más pesos y menos dólares, empiezan a dolarizar sus excedentes, sus ahorros. Fíjense lo que ha pasado con los depósitos en pesos. Este es el tema. Vamos con las placas ordenaditas, la de los depósitos en pesos y las que están debajo de eso de los depósitos en pesos. Depósito a plazo fijo UVA en el último mes, 22 de septiembre al 22 de octubre, 7% de caída. Esto no es mucha preocupación porque son pocos los depósitos a plazo fijo UVA, son 160.000 millones de pesos, no mueven el amperímetro del sistema, pero bueno, hay acá una filtración. Algunos se han ido básicamente acá a depósitos mayoristas, empresas que tenían ajustado por inflación sus depósitos y fueron a depósitos mayoristas. Depósitos minoristas, esto sí es más preocupante, son los depósitos de menos de 1 millón de pesos, último mes 1% de caída. Hay 800.000 millones de pesos de plazos fijos minoristas, y esta caída es una caída mucho mayor si se tiene en cuenta que por mes reciben poco más de 3% de tasa de interés y está cayendo el stock 1%. Es decir que acá evidentemente hay una filtración de gente que o compra dólar MEP o contado con liquidación dentro del sistema financiero, o se lleva el depósito en peso al banco y va a comprar dólar blue. Eso es más difícil porque todavía los bancos están increíbles, todavía con los turnos para los retiros. Y los depósitos mayoristas están con 3% de aumento, pero están estancados, porque es lo que paga la tasa de interés. Es decir, se están renovando con la tasa de interés, pero no están creciendo, están totalmente estancados. En el próximo gráfico se ve, se estancaron los depósitos mayoristas,
hay 2 billones, 2,2 billones de pesos de depósitos mayoristas, de más de 1 millón de pesos, que no corran esto porque te corre el 10% o el 20% y tenés un problemón desde el punto de vista de la brecha cambiaria. Se va a cualquier lado. Y hay 800.000 millones de pesos de depósitos minoristas que, fíjense, viene estancado ya en los últimos 3 meses y hay una caída en el último mes. Acá, evidentemente, ya en este estancamiento, es filtración al dólar. Este es el primer combustible para la brecha cambiaria. El otro es lo que siempre contamos, la deuda en pesos. Aquellos agentes económicos que tienen deuda en pesos, que es un título público en pesos, fondos de inversión locales, extranjeros y ahorristas particulares, que cuando vence ese título público en pesos, si no lo renuevan, agarran los pesos y corren al dólar libre, a la brecha cambiaria. Eso es el combustible para el dólar en este momento. Claramente hay que mirar muy de cerca las próximas semanas los depósitos en pesos, la renovación de la deuda en pesos, porque si la incertidumbre sigue creciendo, la dolarización puede ir con ese combustible. Eso es lo que puede presionar a una disparada adicional del dólar. Y lo otro que hay que mirar son los depósitos en dólares, que en las últimas 3 semanas cayeron 250 millones de dólares. No es algo relevante, 1,5% del sistema. Y aparte no hay ningún problema. Recuerden que después de las PASO de agosto del 2019, los depósitos en dólares cayeron hasta 40%, se fueron 10.000 millones de dólares del sistema y no hubo un solo banco que no pudiera devolver los depósitos en dólares. Hemos contado siempre por qué, pues están prestados a exportadores o están encajados en el Banco Central, están guardados a la espera de que venga el depositante a retirarlo. Pero esto marca incertidumbre total. Es gente que ya había dolarizado y que empieza a tener miedo de los propios bancos. Entonces se lleva los dólares a la caja de seguridad o al colchón. Y obviamente marca que en la típica previa electoral, donde la incertidumbre es muy grande, este tipo de procesos ya lo hemos visto, pero no es bueno que continúe o que se potencie, porque si se potencia es la incertidumbre mayor. No solamente la que impulsa la dolarización, pasarse de pesos a dólares, sino la que empieza a desconfiar también de los dólares que tenés dentro del banco, se lo quiere llevar al colchón o a la caja de seguridad. Entonces, el escenario es muy, pero muy complejo en términos de confianza y del Rubicón que hay después del 14 de noviembre. Y lo que está dando vuelta es qué pasa con el Fondo Monetario. Y acá lo engancho con Héctor Torres. Héctor, engancho este panorama de incertidumbre y desconfianza que hay, que obviamente vos lo seguís muy de cerca, con lo que me cuentes, ¿qué se puede cerrar con el Fondo Monetario? Porque Guzmán viene diciendo, estoy negociando un acuerdo a 10 años, si me bajan las tasas de interés cierro ya. Nosotros decimos, ojo, que hay condiciones de achicamiento del déficit fiscal, de la emisión monetaria y de hacer algo con la brecha y con el dólar oficial, que no va a ser fácil los próximos 6 meses para un gobierno que pierda la elección. Significa, en muchos sentidos, tener una política de más austeridad, de aceleración inflacionaria si descongelás tarifas de servicios públicos, si empezás a corregir el tipo de cambio oficial. Es decir, un escenario complejo. Pero la pregunta es si se puede hacer otra cosa con el fondo, digamos, si empieza a surgir la versión creciente y si una parte del gobierno dice, vamos tirando, no caemos en default con el fondo, pero el vencimiento grande que hay en marzo, negociamos un acuerdo de corto plazo y la vamos llevando y así lo vamos llevando los próximos 2 años hasta el 2023. ¿Hay margen para el fondo? ¿Hay margen para hacer eso con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué se puede negociar y qué no con el Fondo Monetario en este momento? Bueno, primero yo creo que el programa que está buscando Guzmán a 10 años es el que necesitamos. Creo también de que lo de que ese programa no sale porque el fondo no baja las sobretasas es una excusa. Yo apoyo el pedido de que bajen las sobretasas. Me parece que las sobretasas que cobra el fondo están muy mal calculadas de forma muy injusta porque no nos deja actualizar las cuotas. Pero más allá de eso, eso no es el tema central, digamos. Por supuesto, todos queremos que bajen las sobretasas, pero si no avanza es simplemente porque no hemos presentado un programa. Y no hemos presentado un programa, yo creo, por condicionamientos políticos. Las elecciones, en fin, el Frente de Todos es un frente
con muchas divisiones, y un programa largo como el que busca Guzmán, el fondo mismo sugirió, es un programa que es para aplicar reformas que llevan tiempo y que sobre todo hace falta consensuar, hace falta explicar, diseñar y consensuar, porque el fondo lo que dijo es: yo estoy de acuerdo, pero ustedes hacen algo para darme la garantía o por lo menos la esperanza de que el próximo gobierno, el 2023, la va a continuar. Porque este gobierno lo puede firmar, pero en ningún caso lo puede continuar. Así que ese programa yo creo que hasta ahora no ha avanzado nada. Eso es simplemente una excusa, una excusa, repito, yo apoyo ese pedido, pero no me parece que sea la razón por la cual no avanza el programa. Segundo, creo que tenemos más posibilidades, por lo menos lo que yo he estado escuchando, de buscar que algunos de los países que recibieron derechos especiales de giro y que no los están usando, nos hagan un préstamo bilateral que nos permita patear un poquito, ganar un poquito de tiempo, porque obviamente marzo se acerca mucho y no tenemos dinero como para hacer los pagos, ni del Fondo ni del Club de París, salvo que realmente quedemos totalmente en la lona. Entonces, esos créditos bilaterales yo creo que es lo que el fondo, mejor dicho, lo que el gobierno probablemente esté buscando. Hasta ahora no los ha conseguido, pero yo no descarto que los consiga. Va a ser simplemente una salida de muy corto plazo. Por ahora, tanto el fondo como el gobierno creo que no han renunciado a un programa largo. Si el fondo puede sacar de la galera un programa corto de meses simplemente para evitar un default, no lo excluyo, pero no es la posibilidad más certera hoy. Yo creo mucho más en la posibilidad de conseguir que China o Rusia nos presten un poquito de derechos especiales de giro, como para... Sin acuerdo con el fondo, que nos presten eso, sin acuerdo con el fondo para pagarle el vencimiento de marzo al fondo. El fondo, de todas maneras, en el resto del año vencen 18.000 millones de dólares, o sea que no hay forma de pagar el resto del año. Ni China ni Rusia quieren perder plata, sí. Y entiendo que el fondo está al tanto de las gestiones que está haciendo la Argentina con estos dos países y tal vez con otros. Pero eso no quiere decir que el fondo vaya a garantizar eso. Acordémonos que los préstamos que hace el fondo son préstamos que hace un acreedor preferencial. Los préstamos que hacen bilateralmente para apoyarlo del fondo no tienen ese estatus. Acordémonos que cuando se hizo el megacanje... Sí, por eso el Club de París quedó en la cola y por eso la Argentina en su momento también tuvo default con el Club de París después del 2002, digamos, y no tuvo default con el fondo. España, que nos dio 1.000 millones de dólares para apoyar esa gestión del megacanje, después creyó que como era parte de un esfuerzo del Fondo Monetario liderado, tenía derecho a hacer un acreedor preferencial. Nosotros estábamos de acuerdo, pero los miembros del Club de París le dijeron no, vas a la cola junto con todos nosotros. Eso obviamente es un antecedente que no ayuda para los préstamos bilaterales. Y te hago la última respecto a también los condicionamientos políticos que hay en la Argentina. Muy probablemente el gobierno, si repite la elección de las PASO, bueno, tenga un problema interno importante, que es una derrota contundente, divisiones respecto al rumbo. Pero a ver si coincidís conmigo, un acuerdo con el fondo, que no te signifique que el fondo te va a prestar 10.000 millones de dólares adicionales o que haya un ingreso adicional de dólares importante en la Argentina, en el corto plazo significa que vos vas a un sendero de reducción del déficit fiscal mayor al que hiciste este año con la licuación inflacionaria, y también implica aceleración inflacionaria, porque si vos haces algo con las tarifas, si haces algo con la tarifa de combustible, si haces algo con el tipo de cambio, aunque sea acelerar el Krolimpe, que es decir, que el dólar oficial que lo tenés clavado desde el 6 desde marzo, lo empezás a mover más rápido, es obvio que la Argentina en los próximos 6 meses va a tener más inflación de lo que tuvo en los últimos 6 meses. Y el problema es que estamos ya en más de 50% de inflación. Entonces te vas a un escenario que es muy difícil también de manejar para cualquier gobierno, y más para un gobierno que pierde la elección de medio término. Bueno, pero es cierto lo que estás diciendo, pero no te olvides del contexto, cambia mucho. Una devaluación o un crawling peg acelerado en el marco de un programa con el fondo
bien hecho, me refiero, porque programas mal hechos hemos tenido muchos. Puede tener un efecto mucho más aceptable que si vos lo que haces es te ves obligado a devaluar o haces una aceleración del crawling peg y todavía no tenés Sin programa, nada. claro, sin programa. Depende en qué marco estás subiendo las tarifas, en qué marco estás achicando la brecha. Sí, por eso es tan importante tener un programa. Y eso de que mi programa es el presupuesto es una tontería. Realmente estás buscando un programa a 10 años con reformas que hacen falta implementar de a poco y en forma socialmente responsable y que además van a tener que continuar el próximo gobierno. Vos no podés decirle al fondo a mi programa es el presupuesto, se te ríen. No, eso está claro, pues las señales aparte de Washington, del Tesoro norteamericano, del embajador norteamericano que llega para la Argentina, del propio FMI, es siempre eso, armar el programa y vemos cómo se cumple. Lo que pasa es que el programa que podés armar, ojo que el fondo te está pidiendo el ABC, lo que pide siempre, y el margen político. Esta es una economía que viene con 4 años consecutivos de caída del salario real, de las jubilaciones reales, de los planes sociales en términos reales, tiene más de 40% de pobreza. Ojo que no es fácil, digamos, encarar por lo menos un semestre más de aceleración inflacionaria y todos los ingresos quedando detrás. Yo creo que hay diferencias con lo que el fondo está pidiendo esta vez. Primero, me parece que está poniendo el acento en la creación de empleo privado formal, como mecanismo para que el ANSES aumente sus recursos y no está poniendo tanto el acento sobre la reducción de los egresos públicos, y en este caso del ANSES. Por supuesto que eso va a ser parte, pero me parece que está poniendo el acento sobre, es consciente, mejor dicho, de que no hay ninguna forma de equilibrar el presupuesto en Argentina si vos no aumentás la creación de empleo privado formal. Si vos no haces eso, lo que puedes hacer subiendo la edad jubilatoria o cambiando un poquito la fórmula es nada. O sea, eso no sirve para nada. Sirve probablemente para generar desgaste político porque no vas a llegar a ningún lado. Si vos modificás la ley de contrato de trabajo y creaste flexibilidad para los contratos nuevos, pero la economía no arrancó, eso se va a transformar en más despidos y no más empleo, se te cae todo el apoyo político que necesitas. Yo creo que el fondo lo entiende y sobre todo entiende que en la Argentina no podés tener una moneda sana si tenés una economía enferma y eso no lo arreglás subiendo la tasa de interés. La tasa de interés, por supuesto que tiene que ser un poco positiva, ninguna duda, porque hace falta ahorro interno. Pero pensar de que vos vas a recobrar la confianza en esta moneda porque suban las tasas de interés a niveles estratosféricos como se hizo en la época de Federico Sturzenegger, eso yo creo que lo aprendieron y se dieron cuenta que eso lo que genera es pánico. Está claro. Héctor Torres, gracias. Es muy interesante, como siempre, escucharlo. Héctor Torres, economista desde Ginebra, contándonos un poquito cómo es la dinámica con el Fondo Monetario. Fue representante argentino ante el FMI, con Labaña y después con Alfonso Prat-Gay, ¿no? En los primeros meses del gobierno anterior de Mauricio Macri. Entre paréntesis, envió un mensaje a cuál había sido el error también desde el punto de vista de la tasa de interés del gobierno anterior. Vamos a Gran Bretaña, porque ahí está Marta Cohen. Marta, gracias por atendernos como siempre. Marta, he leído por ahí que has hecho alguna advertencia fuerte a la Argentina respecto a lo que está pasando en este momento en Gran Bretaña con la variante Delta. Sí, es así. Nosotros en el mes de mayo estábamos como ustedes ahora, relajados, esperando ya en la primavera, esperando el verano, con aumento de las vacunaciones muy significativamente y con pocos casos. Y bueno, así fueron aumentando los casos, se hizo el Freedom Day, en donde largamos el barbijo, no hay más distanciamiento, no hay más aforos, y bueno, y ahora estamos con prácticamente 45.000, 50.000 casos diarios, hemos aumentado a 200 fallecimientos diarios, pese a que ya hay el 80% de la población con 2 dosis de la vacuna, y la diferencia es muy clara entre Inglaterra y Escocia. Nosotros en Inglaterra tenemos entre 400 y 800 casos cada 100.000 habitantes, y Escocia tiene exactamente la mitad, de 200 a 400. La diferencia es el barbijo. A ver, vos estás planteando, Marta, que aun cuando en la Argentina estamos con muy pocos casos, ¿esa dinámica puede cambiar muy rápido? Absolutamente, eso es lo que pasó acá en toda Europa. Toda Europa están aumentando los casos, incluso en Estados Unidos. Bueno, nunca bajaron mucho en Estados Unidos, pero en Europa están aumentando mucho. Además,
no solamente por eso, que nos hemos relajado mucho, que ya hay muchos vuelos de un país a otro, que ya no es más obligatorio la PCR, sino test rápidos, y la gente está cansada. Entonces el mensaje del gobierno es, estamos mejor, tenemos pocos casos, no es obligatorio el barbijo, quiere decir que ahora, cuando empiece el otoño, y empezaron a aumentar los casos, y se suman los casos de gripe además, y los casos de otros virus respiratorios, estamos en una situación que sin duda se va a agravar, y sin duda en Argentina va a llegar allá en el mes de marzo. Por eso acá ya se han dado más de 5 millones de tercera dosis, que es algo que es importante considerar para reforzar la eficacia de las vacunas, que una tercera dosis de Pfizer, por ejemplo, han dicho que daría un 93,6% de eficiencia, que es muy alta. Así que es muy importante planificar qué hacer para no llegar ahí. Marta, ¿cómo está en este momento Gran Bretaña? Porque tenían un nivel de vacunación muy alto con segundas dosis. La Argentina, la verdad que está completando ahora un nivel de vacunación alto también con segundas dosis, está cerca del 60% con segundas dosis. En algunos distritos como Ciudad de Buenos Aires se ha superado el 70% con segundas dosis. Sin duda, en los próximos 2 meses Argentina va a ir arriba del 70% en todo el país con segunda dosis. Algunos distritos van a estar arriba del 80% con segundas dosis. Ahora, ¿qué pasó en Gran Bretaña? Que aún con un nivel de vacunación muy elevado, no sé cómo están ahora con contagios, pero hace un par de semanas estaban con 45.000 casos diarios. Estamos así, en 45.000, ahora 45.000, 50.000. Sí, estamos con más de un 79% de 2 dosis de la vacuna, un 86% por arriba de una dosis, todo en personas mayores de 12 años, inclusive niños, y 5 millones o más de vacunados con tercera dosis. ¿Qué pasó? Que la vacuna, primero, que da una protección de un 90% aproximadamente para la admisión hospitalaria o para el fallecimiento, pero por 5 meses. A los 5 meses comienza a decaer, o sea, eso de que están en Argentina vacunados con 2 dosis, si hace ya más de 6 meses hay que revacunar con una tercera dosis a todos los mayores de 50, a todas las personas con comorbilidad de cualquier edad y a todo el personal de salud. Eso es importantísimo. Pero además, las vacunas en general dan una inmunidad, una eficacia para la infección que es de alrededor, para el caso de Pfizer, del 73%. Por eso es que no es un 100%, es un 73%, cae a partir de los 5 meses y hay que compensar esa eficacia con el uso del barbijo y distanciamiento social. Pero a pesar de todo, cuando teníamos el mismo número de casos, 45.000, 49.000, en enero, que había menos de un 1% de vacunados, el número de muertos era 5.5 veces mayor. Así que la vacuna es importante, pero no alcanza el 100%. Un poquito el ejemplo de lo que ocurrió con el Papa, que la noticia de hoy es que ha recibido la tercera dosis, creo que de Pfizer, porque había recibido primera y segunda dosis entre enero y febrero. Claro, había pasado mucho tiempo. Exactamente. Y ya necesitaba el refuerzo de la tercera dosis. Marta, muchas gracias, como siempre, muy amable. Gracias. Adiós. Ahí estaba Marta Cohen desde Gran Bretaña. Vamos al móvil. Atención a lo que está pasando en Desarrollo Social. Ahí está Cristian Balbo. Cristian. Increíble realmente lo que ocurrió aquí en el Ministerio de Desarrollo Social después de las 11:30, cuando al menos un grupo de 25 personas, en su mayoría militantes del MTR, se metieron por la fuerza dentro del edificio público. Forzaron la reja, hay videos donde se ve cómo están forzando la reja, Maximiliano, para ingresar al Ministerio de Desarrollo Social. Lograron superar a la seguridad, ingresaron al edificio, se metieron en el subsuelo, se metieron en el primer piso donde había inclusive personas con discapacidad, que fueron atropelladas por estos militantes. Hay 3 personas detenidas, hay 3 personas heridas, entre ellas un efectivo de seguridad de este edificio. Cuando los militantes lograron cruzar la reja, avanzaron con todo, arrojaron polenta sobre los pasillos del Ministerio de Desarrollo Social. Y observen ustedes aquí el personal de la policía de la ciudad, de la infantería que los está rodeando. Todavía los militantes permanecen aquí sobre el trazado de la avenida 9 de Julio. No está funcionando el Metrobús. Imágenes inéditas hemos recibido del interior del edificio y también de las personas que resultaron heridas. El personal de seguridad, tengo entendido, que se encuentra grave, que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano de inmediato. Hay 2 militantes que también tienen golpes en su cabeza, una mujer que también tuvo que ser trasladada de inmediato con un golpe en el rostro. Y fíjense esta postal, ahora están en una de las plazoletas frente a Desarrollo Social. Los militantes no se han movido de aquí,
En el interior del edificio, presencia de la Policía Federal, Maximiliano, porque interviene un juzgado federal, es un edificio público a nivel nacional. El doctor Sergio Casanelo es el que va a entender en esta causa. 3 personas detenidas, 3 personas heridas, irrumpieron. Esta vez decidieron meterse dentro del edificio, forzar por calle Lima la puerta de acceso al edificio público, lograron superar esa puerta, lograron abrirla y meterse adentro. Así que por eso tenemos esta imagen, no sé hasta dónde podemos avanzar con la cámara, con el cable. Yo quisiera recorrer un poquito más para tomar real dimensión de lo que estamos atravesando. Fíjense acá, hasta acá llega Maximiliano el cordón policial. Si mi camarógrafo me puede acompañar, pueden observar ustedes el cordón policial por aquí. Y si seguimos por este lado, acá está el límite, digamos, entre la policía, Maximiliano, y los militantes. Fíjate vos que aquí están los militantes sentados, son del MTR, justamente de la organización social que, según pudimos averiguar, irrumpieron dentro del edificio. Un grupo de 6 fueron los primeros que se ven en las imágenes, que suponemos que ya están trabajando para identificarlos, y detrás otras 20 personas que al ver la puerta principal de acceso al edificio abierta, forzada, decidieron también meterse en el subsuelo y en el primer piso. Fíjate vos que casi hasta Avenida de Mayo, son al menos 300 metros de militantes que están en esta plazoleta después de este episodio realmente violento, Atentado y resistencia a la autoridad es lo que ocurrió hoy aquí. 3 personas heridas, 3 personas detenidas. En esta oportunidad, las organizaciones sociales no se manifestaron solo en la puerta del edificio, sino que han decidido forzar la reja de acceso y se metieron adentro. El doctor Casanelo, Justicia Federal, la que interviene, Maximiliano. Bien, Cristian Balbo, gracias ahí desde Desarrollo Social. Luis, un escenario complejo para el gobierno desde el punto de vista ya no electoral, digamos, más allá de la elección, de cómo salga y demás. Desde el punto de vista de las opciones que tiene para... Claro. Si al gobierno le iba bien en las elecciones, igual estaba el problema. Claro. Yéndole mal. Y aparte, ¿cómo se dio, no es cierto, Maxi? Porque vos lo que tenés es que las bases territoriales... piqueteros traten de entrar, digamos, organizaciones sociales directamente así. Imagínate que se están mostrando, al Ministerio de Desarrollo ya Social. Es otra cuestión, ¿no? Digamos, ya no son esto, ya no son las marchas de siempre. No es un día de corte, no es un día de corte y manifestaciones, digamos. Está poniendo una caliente situación, y más caliente. una situación fuerte. Vos fíjate la contradicción que tiene el gobierno, ¿no? Porque las bases territoriales, que eran clásicas del peronismo, son las que se debilitaron en el fracaso, ¿no? del oficialismo. Y más bien lo que se ha dado es que tiene una base más bien ideológica, ¿no? Como si fuera una especie de clase media baja, un frepaso rabioso. No las bases siempre territoriales ni populares. Entonces, eso te demanda ideología. Eso está en contra del acuerdo con el FMI. Eso está en contra de muchas cosas que tiene que hacer, que muy bien planteado en el reportaje a Torres. Entonces, en esa encerrona, el gobierno realmente no tiene opciones. Claro, ¿cuál es tu relato hacia adelante, digamos? Claro, ¿Cómo seguís de relato adelante? Todo se decide al día a día, ¿viste? Bueno, llegamos a ver a las elecciones, vemos qué pasa, después vemos qué pasa, pero está corriendo de atrás. Y esta la izquierda la sabe. Y te digo más, una cosa era en pandemia, porque tenías, entre comillas, la excusa que era la realidad de la pandemia. La realidad de la pandemia. Tenés el cepo perfecto. Cuando eso queda atrás, queda el problema social, el problema económico, todos los problemas y la indefinición de un rumbo. Totalmente. Y más el problema de la coalición, ¿no? Bueno, atención, ya vamos a hablar del acto de ayer en Morón, muy impresionante. A ver si podemos tener las imágenes del acto, porque bueno, había muchísima gente, pero sin ninguna distancia, un acto, digamos, muy masivo. Eso es en el Estadio de Morón. Fue en el Estadio de Morón, el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, 11 años, y una explicación que después la vamos a escuchar o ver, una explicación del gobierno sobre lo que fue el acto que no había ni un barbijo, había muchísima gente, mucha más que en un estadio de fútbol. En un ratito te cuento qué dijo Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno. Bien, vamos a hablar un poquito de Brasil y básicamente lo que está pasando con el dólar en la región y en Brasil, y eso le mete más presión a la Argentina, al Banco Central argentino, que es una suba del dólar, sobre todo en los últimos 4 meses en toda la región. Fíjense lo que ha ocurrido desde junio a octubre, últimos 4 meses. El dólar en Perú sube 3,3%, pero estamos hablando de Perú, una economía que tiene 3% de inflación anual, es decir que es como si el dólar en la Argentina, el oficial, el único dólar que tienen ahí,
es subir a 50%, es decir, subir al ritmo de la inflación. El dólar en Argentina que subió 3,9%, pero tenemos 52% de inflación. Entonces, un dólar que sube muy por atrás de la inflación en los últimos 4 meses. Argentina tuvo 16,5, 17% de inflación en 4 meses y el dólar subió solo 3,3%. Perú en 4 meses tuvo de inflación, no sé, 0,5, 0,7, 0,8% y el dólar subió en los últimos 4 meses muy por encima de la inflación. Ojo en Brasil, que el dólar había bajado hasta junio y ahora subió 14% el dólar en Brasil en solo 4 meses. Brasil tiene una inflación anual que se ha acelerado al 8% anual, alrededor del 8-9% anual va a estar este año, va a ser récord total, venía con una inflación anual de alrededor del 4%, 4-5% anual. Atención, la suba del dólar en Brasil, porque es nuestro principal socio comercial y obviamente si Brasil sigue devaluando, le marca la ficha al Banco Central, que no va a poder seguir sujetando el dólar oficial, detrás del cual están los precios. En Chile también el dólar ha subido en los últimos 4 meses 11,3%. Chile tiene 3% de inflación anual. En 4 meses, fíjense lo que subió el dólar. Eso genera mucha más competitividad también para Chile y presiona también sobre la competitividad de la Argentina. Y en México la suba del dólar ha sido muy poco, pero también México es una economía que tiene 3-4%. Hay que ver cómo queda después de la inflación de commodities de este año. Pero claramente lo que está pasando en la región con el dólar en los últimos 4 meses, ¿y por qué sube el dólar en la región? Y bueno, porque hay nuevamente lo que se llama un flight to quality, es decir, una salida de capitales de la región hacia la calidad, hacia bonos del Tesoro norteamericano, y eso genera devaluación en todas las monedas de la región y le mete, insisto, más presión a la Argentina, porque si vamos a un escenario donde sube el dólar en toda la región, se aprecia el dólar, ojo que eso puede pegar también sobre el precio de las commodities, porque la contracara de un dólar más fuerte es precios de las materias primas más bajas. Está en Brasil, en San Pablo, nuestra colega Eleonora Gosman. Eleonora, gracias por atendernos, muy amable. Quiero hablar con vos específicamente del caso de Brasil, porque Brasil ha sufrido fuerte el shock de precios de los alimentos, arroz y otras materias primas, y eso ha disparado fuerte la inflación en Brasil, creo que al 8-9% anual, ahora me vas a decir más precisamente, y sobre todo la inflación de alimentos, que tengo entendido que en la canasta de alimentos se ha disparado arriba del 20%. Obviamente para un país con un gran número de pobres como es Brasil, eso genera todo un problema político y hubo toda una discusión de cómo hace Brasil para enfrentar esto y Bolsonaro, que tiene el año que viene elecciones, habló de un paquete de ayuda, de emitir para dar ayuda social. Después, bueno, cuando vio que eso podía generar más devaluación, se frenó ese paquete. Bolsonaro está con un problema insólitamente económico en este momento de salida de la pandemia, Eleonora. Mira, la situación no es nada buena, efectivamente. La inflación es desmesurada para los estándares que veníamos teniendo desde hace mucho tiempo. Se calcula que puede terminar el año más allá en 2 dígitos, no en 1 dígito. ¿Sí? ¿Cuánto? O sea, 2 dígitos, o sea, más de 10%. Más de 10%. Más de 10%, claro. 10,4, 10,2 se estiman más o menos aproximadamente. Pero lo cierto es que ¿qué ha hecho el Banco Central? El Banco Central aumenta la tasa básica de interés, que la llevó, en total llega a 7,75%, que es muy, pero muy elevada. Entonces, ¿qué ocurre frente a esto? Lo que están pronosticando en Brasil, directores del Banco Central incluidos, ¿no?, es que no se sorprenderían si en 2022 hay un estancamiento. Eso a pesar de que el gobierno intenta de alguna manera sacar adelante un proyecto que implica un auxilio para los sectores más pobres de la población, aproximadamente unos 17 a 18 millones de familias, ¿sí? Es un auxilio de 400 reales y eso son aproximadamente unos $70, ¿no? Pero ¿qué ocurre? La forma que el gobierno propuso y que el propio ministro de Economía, Paulo Guedes,
de cuyo liberalismo nadie puede poner en duda, ¿no? Es Chicago Boy, pero de los antiguos, no de los nuevos. Lo que dijo, lo que plantean ellos es que para poder hacer esto, la única vía que tienen es perforar el techo de gastos. ¿Qué significa esto? Hay una ley que se estableció en 2017 que obliga a los presidentes por 20 años, creo que son 20 años, o al menos hasta que se derogue esta ley, obliga a ajustar el presupuesto solamente por la inflación. No le alcanzaría a Bolsonaro para pagar el auxilio. Entonces, bueno, lo que plantea es que ese techo impuesto por ley tiene que ser perforado. Ahora, eso tiene, desde luego, implicaciones de las más distintas, por ejemplo, de las más diversas. De buenas a primeras le renunciaron 4 secretarios muy importantes al ministro Guedes. Eso te da una pista, ¿no? Y lo otro, ellos estaban ahora estableciendo, bueno, estaban contentos porque había aparentemente una caída del desempleo. Cosa que es cierta, o sea, cayó de 4,2 a 13,2. Pero ¿qué pasa? El problema es la calidad del empleo generado que hizo caer el desempleo. Entonces lo que dicen es que básicamente se trata de empleo informal. O sea, es el empleo de la persona que está del cuentapropista, el empleo de la persona que está en la calle, etcétera, ¿no? Y lo que dicen es que esto implica salarios muy inferiores, digamos, a lo que ganaría una persona dentro de empleos formales, ¿no? Acá hay una distinción muy clara entre empleo formal e informal, porque hay lo que se llama una cartera de trabajo, un documento, no una cartera, una credencial, no sé cómo llamarlo a eso. En español, vos tenés algo que firman y que legaliza la existencia. La empresa firma una especie de documento en el cual legaliza, y vos tenés eso todo el tiempo, ¿no? Legaliza el empleo, etcétera, etcétera, con todo lo que eso significa. Eleonora, te hago una última pregunta con el tema que nos preocupa acá, ¿no? Obviamente más allá de los problemas que hay en Brasil, que vos explicaste muy bien, ¿no? Porque claro, la tasa de interés en el 7,7%, los brasileños se agarran la cabeza. De todas maneras sigue siendo una tasa real negativa. Lo que pasa es ¿por qué se agarran la cabeza los brasileños? Porque tienen crédito. Todavía. Porque tienen crédito a largo plazo. Entonces sacan crédito a largo plazo, no sé, 20 años, 30 años, le sube la tasa de interés, le genera un problema enorme. Pero el tema del dólar, ¿no? Yo digo, bueno, teniendo este problema que tiene con la inflación de alimentos, el gobierno de Brasil, el Banco Central, y creo que lo ha intentado hacer, de hecho, en las últimas semanas, no va a dejar que el dólar suba demasiado en Brasil, porque detrás de eso va a tener más inflación de alimentos. Y el Banco Central de Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reserva o más para evitar una suba adicional del dólar. Pero vos ves que, obviamente, si la Argentina tuviera a Brasil devaluando, estamos fritos, en el peor de los mundos. Si la Argentina tuviera a Brasil con un dólar arriba de los 6 reales en los próximos meses, bueno, sálvese quien pueda, digamos, estaríamos en una situación dramática desde el punto de vista económico. Ahora, ¿vos ves que hay también todo un problema, digamos, respecto a la suba del dólar de los 4 últimos meses? Mira, el problema tiene que ver con esto que te estoy explicando, ¿no? O sea, el tema de el subsidio a los pobres, que es esencial para la reelección de Bolsonaro, llevó a Bolsonaro a proponer justamente el fin de una ley que de alguna manera el establishment había impuesto en 2017, cuando Temer era presidente. No es que lo había impuesto, lo había puesto como una y eso debilita, de las condiciones su moneda, eso debilita su moneda, digamos. Totalmente, crea una incertidumbre muy grande, lo que dicen que hay una incertidumbre muy grande, porque, como vos bien sabés, Bolsonaro puede actuar independientemente de lo que piense el establishment, por ejemplo, y puede obligar a Guedes, o quien le suceda, porque también se habló de la salida de Guedes como ministro de Economía, ¿no? Todo eso genera una situación de mucha inseguridad. Y creo que esto va a permanecer todo el año próximo. A mí lo que mucho me preocupa, sí, es el tema, puede ser que el dólar se calme un poco, puede que llegue a 6, pero no va a pasar de eso. Pero lo que sí me preocupa es la recesión.
O sea, el no crecimiento de Brasil, porque nosotros nos Tiene un problema, claro, Brasil. impacta fuerte en la Argentina también, claro. Exactamente. Exactamente. Sí. Eleonora, gracias, como siempre, impecable. Eleonora Gozman desde San Pablo. Fíjate, Luis, la paradoja. Roguemos que Bolsonaro no se vuelva populista. Roguemos que no le dé a la ayuda social en Brasil y demás, porque esas señales, que siga siendo ortodoxo, esas señales que dio de que iba a flexibilizar el presupuesto y demás, debilitaron la moneda, tuvo que salir a intervenir el Banco Central. Ahora Si esta Brasil película la devalúa, vimos, Maxi, ¿no? claro, enero del 99, Brasil vimos, devaluó y la dejó a la Argentina knockout con la convertibilidad. Muchos, ¿no? sí, tengo muchas saudades, pero en este caso, viste, que dan miedo realmente. Pero Brasil tiene un año electoral, ingresa en el 2022 un año electoral. Roguemos que Guedes, que es un súper ortodoxo en el Ministerio de Economía de Brasil, mantenga la línea, ¿no? Porque si no estaríamos todavía más en mayores problemas. Exactamente. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. También Kirchner. Alberto Fernández con todos menos Alberto Cristina. Fernández, único orador del acto del Frente de Todos en homenaje a Néstor Kirchner, reivindicando muchas de las consignas que Néstor Kirchner daba o reinterpretan que daba en su presidencia. El dato llamativo, uno de los datos es, estaban todos menos Cristina. ¿Qué dicen cerca de Cristina? No, Cristina no participa en actos de homenaje a Néstor Kirchner. Así había pasado cuando inauguraron el año pasado la estatua en el Centro Cultural Kirchner, con lo cual no hay que darle una lectura política a su ausencia, eso dicen en el entorno de Cristina Kirchner. ¿Quiénes estaban? Bueno, sí estaba Máximo Kirchner, estaba Axel Kicillof, estaba Sergio Massa, Juan Mansur, Malena Galmarini, Victoria Donda, Pérez Esquivel, estaba Pérsico, estaban todas las ramas de la CGT, Moyano, Yasky, prácticamente te diría todo el Frente de Todos, Santiago Cafiero, que estaba medio corrido de escena, intendentes, estaba Insaurralde, estaba Nardini, estaba Cascallares. Y un dato que llamó mucho la atención es que no hubo protocolos. Mirá lo que son esas imágenes. Uno al lado del otro, no hubo un acto tan grande en pandemia como este que vimos. Habló Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, le preguntaron hoy a la mañana en la conferencia de prensa que da los días jueves, y le dijeron, no se respetaron los protocolos. ¿Qué dijo Gabriela Cerruti? No es de los peores lugares de riesgo un estadio y un acto. Esto fue la explicación de Gabriela Cerruti. Recordamos que en el fútbol todavía hay aforo. Hay aforo del 50%. Hay aforo del 50%. Es insólito. Pero no hay en los aforo actos del 50% políticos. del fútbol. Ahí están todas las tribunas llenas, más el campo de juego todo lleno. No, pero además clausuran estadio, digamos, que no cumple con el aforo del 50%. Los advierten y los clausuran. No, Claro. los clausuran por 5 días. Un encuentro Sí, en un lugar al aire libre no es el peor lugar de riesgo, esto dijo ¿Y para qué hay Gabriela aforo en el Cerruti. fútbol entonces? Ahí está, No es sabemos una cosa para qué hay insólita. aforo en el fútbol sí, en la política no. Luis, para cerrar, este tipo de imágenes, ¿qué busca Alberto Fernández más allá del homenaje a Néstor Kirchner? obviamente, En campaña. Obviamente, antes, viste, todos los opinadores hoy estamos hablando de el conflicto interno en la coalición, ¿no? Y esto busca dar una imagen de unidad. De unidad. ¿No? Ahora, vos viste las caras, ¿no? Hablaba Alberto Fernández, yo creo que Máximo Kirchner editorializó con una cara, ¿no? Que realmente no sé si era por el perdón del padre perdido o para mantener esa distancia, ¿no? Bueno, Alberto Fernández, su programa, su gobierno, y nosotros acá estamos para la foto. Ahora, son cosas que por ahí le sirven en su propio electorado, digamos, generar un poco de mística en el electorado propio. Claramente. Bueno, hoy tenés que salvar tu palangana, ¿no? Tu palangana. No podés ir a pescar a otros mares porque realmente tuviste una elección donde no te fueron a votar los tuyos. Los tuyos. Luis, gracias, como siempre, Un muy placer, amable, un Luis placer. Tonelli. Bueno, cerrame con el dato, atención, hoy nuevas medidas para el dólar. Sí, porque hoy el directorio del Banco Central, y atención con esto, va a flexibilizar el tema del cepo a las importaciones. Va a permitir que las empresas, sobre todo empresas pymes industriales, puedan justamente pagar más importaciones, anticipar el pago de esas importaciones. Bueno, se vencía una medida que habían tomado del super cepo con el tema de importaciones y hoy lo están flexibilizando, van a permitir que se paguen alrededor de $500,000 a cada empresa que anticipe el pago de esas importaciones. Hasta ahora eran $250,000, con lo cual, bueno, un gesto hacia la industria que le venían reclamando. En la última semana hubo reuniones de todas las cámaras industriales al Banco Central para que tome esta medida. Mañana vamos a explicar bien el alivio fiscal que se sancionó para monotributistas. Para monotributistas y pequeñas empresas, Sí. pero sobre todo para El más importante, ¿cuál es monotributistas de ese alivio fiscal? y que condonan
condonan toda la deuda de hasta 100.000 pesos para monotributistas. ¿De cualquier categoría? Sí, si tenés una deuda de hasta 100.000 pesos, se va a condonar si esto se convierte justamente en ley. ¿Y el premio para los que venían pagando? Y por 6 meses no se va a pagar la parte impositiva de la cuota del monotributo. ¿Para los que venían al día? Los que venían al día. Bueno, por una vez hay un premio también para los que venían pagando. Sí. No solamente la condonación de deuda para los morosos. Está ya Marce Pagano. Marce, ¿cómo andás? Hola Maxi, ¿cómo andás? Buenas tardes. Te Bien. estaba escuchando atentamente lo que Bien, charlaban. Marce, pará que le mando un saludo a Claudio Slondi, que cumple años hoy. ¡Ay, que feliz me estaba olvidando, cumple, así que Clau! sí, ahí está. Muchas gracias. Bueno, Ahí está. entonces, Vamos a comer unos sanguchitos. ¿qué vamos a comer? ¿Vamos a festejar? Ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Está cumpliendo, como vos, Marce, 31 años. Unos jóvenes 30. Muy bien, muy bien. El compañero, le mandamos un abrazo grande, entonces también todo el equipo de Primera Tarde. Te abraza, Claudio, querido. Bueno, ¿te robaste algo que me pertenece, Maxi, por un ratito? ¿Qué cosa? No me Tenemos que asustes. hablar porque aquí no me pidieron permiso, ¿viste? A mí me gusta que cuentas claras conserven la amistad. Yo tiro un mensaje a un columnista, mucho afecto, mucho aprecio, muy interesado por algunos temas, por Pablo, no me gracias. responde. No me responde. Por supuesto, como siempre, enciendo la tele para verte y resulta ser que no te pongas colorado, Winocur. No, a mí pero no me agarran, responde mirá, los me agarran mensajes. trabajando. Ahí No está, solo mirá. no me avisó, sino que no me respondió los mensajes. Bueno, vamos a hablar acá. Luce distinto del otro lado de la pantalla, Marce. Gracias ¿no? a Pablo que nos hizo la voz guante y a vos por por prestarlo. favor. Pero mirá, del otro lado de la pantalla, con vos al lado, luce mejor. Te digo una cosa, con vos se porta, no, pero con vos se porta muy bien. Porque me doy cuenta que no interrumpe, que no se, porque acá se enoja mucho, se exacerba, bueno. ¿viste? Como tiene una efervescencia cual Brancatelli, ¿viste? Enseguida le sube la térmica. Con vos moderado, la verdad que lo sabés llevar muy bien. Te queda muy bien Wino ahí. Bueno, Max, día muy caliente hoy, dicho sea de paso, 35,5 la temperatura. 35,5. Cada día que nos estamos acá en el pase sigue subiendo la temperatura. 35 grados a esta hora. Me da miedo de salir del estudio. No sabés lo que es la calle. Raja el asfalto, está dificilísimo el microcentro. Marce, y además, te digo una cosa, de la misma manera, la economía y la política. Totalmente. Te quedás con